Mi nombre es Alejandro González González. Nuestro proyecto de titulación consiste en la realización de un clasificador de objetos dependiendo del tamaño de los mismos. Este prototipo o proyecto tiene como propósito la aplicación real a escala de un proceso de control eléctrico y electrónico. Una aplicación que puedes encontrar para este proyecto es a nivel industrial el control de calidad y normatividad de los objetos que se producen en diferentes industrias para poder así reducir las pérdidas de las empresas. Nuestro objetivo general es diseñar y construir un sistema que transporte y clasifique objetos de acuerdo a su tamaño, reduciendo costos y optimizando dicho proceso. Como objetivos específicos tenemos 5. El primero es diseñar y construir una banda transportadora que se adecue a las características de nuestro brazo robótico, con el que ya cuenta el equipo. Nuestro segundo objetivo es diseñar e implementar un programa que coordine a dicho sistema automatizado. Nuestro tercer objetivo es implementar los sensores adecuados para el proceso de clasificación. El cuarto objetivo es, con ayuda del PIC 16F886, lograr coordinar todos los elementos en el prototipo. Y como último objetivo, tenemos hacer las pruebas necesarias para un correcto funcionamiento del prototipo. García Medellín Gael Sebastián del grupo 6M2 y me toca explicar el capítulo 1 de la tesis. En este capítulo es la delimitación y la elección de nuestro tema. Esto en base a una lluvia de ideas que fue el primer paso a realizar. En este caso nosotros tuvimos dos propuestas, que fue la mano robótica, que sería como una prótesis, y fue completamente descartada. Y el clasificador por tamaños. La prótesis fue descartada debido a que hay muchas contras, porque incluso la simulación de una mano es muy complicada. En cambio, nuestro clasificador de tamaños es mucho más fácil la programación. Como segundo paso, nosotros realizamos un bosquejo de nuestro proyecto, en este caso de la banda, y donde pudimos visualizar mejor su estructura que podría tener, incluyendo los materiales. También como siguiente paso se realizó el modelo 0, que ya es el modelo físico de nuestro proyecto, y en este caso el brazo robótico, como ya lo teníamos en casa, fue utilizado y no fue armado. Lo único que sí se armó fue nuestra banda y pudimos ver distintos diseños de estructura, así como de sus materiales. Incluimos la vista lateral de nuestro brazo para que se vieran sus componentes. Y por último se realizó el isométrico de la banda para ver de una mejor forma la estructura y los materiales a ocupar ya finalmente, así como sus tamaños. Hola, yo soy Noé Daniel Aquino Carrizosa y voy a explicar lo que conlleva un sistema mecánico. Un sistema automatizado está compuesto esencialmente por dos sistemas, el sistema de control y el sistema mecánico. Este último es el encargado de transmitir la fuerza y energía necesaria para realizar un trabajo. Nuestro sistema mecánico lo vamos a dividir en dos partes, que son la banda transportadora y el brazo robótico. A continuación voy a explicar brevemente cada una de las funciones de las piezas de la banda y cómo se fue integrando la banda transportadora. El material escogido para la banda transportadora fue de Trovicel, que es una lámina de PVC espumoso, con el propósito de que la estructura sea estable. Para el diseño de cada una de las piezas dentro de la banda utilizamos herramientas de precisión como el software de AutoCAD. Una vez teniendo el diseño de las piezas, fueron cortadas con láser para que puedan encajar perfectamente entre ellas. Este diseño busca que el roce y pérdida de energía mecánica sea la mínima. La primera pieza que conforma a nuestra banda transportadora son las paredes laterales que conforman el cuerpo de la banda. Están diseñados de tal forma que la flexibilidad del material de Trovicel afecte lo menormente posible. Estas paredes tienen como función darle soporte a la banda y ser la base para unir las demás piezas. Esto último para no hacer uso de algún tipo de pegamento. De esta pieza se deben cortar 4 copias. La segunda pieza, que es la base, tiene 2 cortes en sus lados más largos para que las paredes laterales puedan embonar perfectamente. De esta pieza solo se necesita una copia. La pieza número 3, la plancha de banda, su función aparte de dar soporte horizontal es dar soporte a la banda de lona para que ésta no cuelgue y pueda interferir en el funcionamiento de la banda.
De esta pieza solo se necesita cortar una copia. La pieza número 4 pertenece a las paredes de los extremos. La función de esta pieza es cerrar, centrar y dar soporte a los extremos de la banda, evitar que la banda se pueda deformar hacia algún lateral y pueda intervenir en el funcionamiento de la banda. De esta pieza se deben que cortar 2 copias. Para darle un soporte vertical a la banda y al cuerpo de esta, utilizamos 8 copias de estos soportes verticales que los identificamos como la pieza número 5. Además, también sirve para hacer un espacio entre las paredes laterales de la banda y podamos tener una estructura mucho más firme, ya que embona perfectamente entre las aberturas de las paredes laterales. Por último, el sistema para dar movimiento a nuestra cinta transportadora. Empleamos un valero, un rodillo y un cople, que serían las piezas número 6, 7 y 8. Para lograr este ensamble y que tenga la calidad para evitar el uso de pegamentos, se optó por llevar el eje de acoplamiento al lugar donde se fabricó el rodillo para que las unieran a presión. Asimismo, se llevaron los 2 valeros del eje para que los unieran y se colocó la cinta antideslizante para lograr un buen roce con la cinta. Una vez diseñadas las piezas, se corroboró con ayuda del diseño 3D de AutoCAD que las piezas se encajaran a la perfección para poder ser mandadas a cortar con láser. Por último, el segundo elemento que será usado es un brazo robótico, el cual tuvo que ser ensamblado de forma intuitiva, el cual está compuesto por 6 grados por libertad, los cuales 2 están bloqueados para facilitar el control del mismo. El siguiente punto que abarcaremos será el sistema de control, que en esencia podríamos decir que es el encargado de recibir, procesar y redireccionar las señales que llegan al sistema para poder realizar algunas tareas o trabajos específicos. El sistema de control lo podemos dividir en 2 partes diferentes, que son el circuito y el programa. A continuación explicaré lo que es el circuito con el que se trabajó el prototipo para lograr que trabajara adecuadamente. El circuito con el que funciona nuestro prototipo podremos dividirlo en 3 etapas diferentes, que son entradas, procesamiento y salidas. Como entrada tenemos lo que son 4 sensores infrarrojos de barrera. Los emisores y receptores podemos verlos en estos cables, están conectados directamente a la estructura mecánica de nuestro prototipo. Al lado izquierdo tenemos los emisores y al lado derecho los receptores. Los emisores están correctamente polarizados, cátodo y ánodo, y los emisores están en emisor, colector. Así tenemos ordenados nuestros 4 sensores. Después de ello están puenteados con ayuda de jumpers y puentes de alambre a lo que es su circuito, podríamos llamar de monitoreo y calibración, donde monitoreamos que los emisores estén trabajando correctamente con ayuda de estos LEDs indicadores rojos, y donde calibramos nuestros receptores, la sensibilidad de los receptores para que no nos afecte demasiado la luz ambiente, aunque siempre vamos a tener afección de las mismas, pues es una variable que, como es ambiental, tenemos muchas variables, y por ello pasamos a la siguiente etapa de nuestro sensado, o salida de nuestro sensado, que es la limpieza de la señal. Al ser, como ya dijimos, una señal ambiente, tiene demasiado, podríamos decir, ruido, demasiada variación en esta señal. Nosotros requerimos, pues estamos trabajando con un PIC y estamos trabajando con un puerto digital, necesitamos convertir esa señal analógica o sucia a una señal digital limpia. Lo que hacemos para realizar esta limpieza o este filtro, lo que ocupamos es un circuito integrado, son con puertas lógicas un buffer Smith Trigger, un 74HC14. La ventaja de estas compuertas es que nos brindan la ventaja de que nos ayudan a limpiar señales con mucho ruido. Son muy utilizadas en sensores y por eso mismo fue aplicada en este circuito. Después de ello tenemos una compuerta 74LS14 que nos sirve para adaptar la lógica, puesto que todo nuestro programa, nuestro circuito está trabajando con una lógica positiva. Después de eso pasamos a nuestras salidas, las compuertas NOT a un integrado ULN2803 que en su interior tiene arreglos de transistores Darlington. Los transistores Darlington, el integrado ya tiene en su interior la resistencia de base y protecciones para que no haya ningún inconveniente con el integrado. Los tenemos conectados como si fuera un pull-up, un interruptor.
En la salida, nuestra salida lógica de estos transistores, nos vamos a conectar una compuerta NOT nuevamente, que nos va a ayudar a adaptar la lógica para que el código sea mucho más sencillo de trabajar. Las salidas van a dar a nuestro PIC, al puerto B exactamente, que es el encargado de nuestras entradas. Posterior a esto tenemos la etapa de salida. En la etapa de salida ocupamos únicamente el puerto C de nuestro microcontrolador y parte del puerto B. Los últimos bits de nuestro puerto B, los últimos 3 bits, lo estamos ocupando para el control de nuestro módulo de relevadores, que en nuestro módulo de relevadores hay que mencionar que trabaja con una lógica negativa, y es por ello que la señal de salida sale a nuestra compuerta NOT, que la va a enviar con ayuda de estos jumpers, con estos puentes y estos jumpers, a nuestro módulo de relevadores. Los módulos de relevadores nos ayudan para controlar cargas grandes, como son nuestras lámparas indicadoras de 12 volts o el motorreductor, que también funciona a 12 volts. Las salidas que tenemos en nuestro puerto C es exclusivamente dedicado al control de los servomotores. Los servomotores, como ya mencionamos en el sistema mecánico, inicialmente nuestro brazo robótico tiene 6 grados de libertad, pero con la ayuda de piezas de madera hicimos trabas mecánicas para que el control del mismo brazo fuera más sencillo, puesto que trabajar con servomotores es muy complicado, con este tipo de controlador que es un PIC. Aquí podemos observar, tenemos alimentados nuestros motores, y aquí están los jumpers donde enviamos la señal PWM para el control, la posición de los servomotores. Ahora pasaremos a una explicación sobre el código o programa de nuestro sistema de control. Hola, soy Aratar con Aldana del grupo 6M2 y a continuación les voy a explicar el software que utilizamos para nuestro prototipo. Vamos a verlo. Este fue el software utilizado para nuestro prototipo. Primeramente, incluimos la librería proporcionada por el profesor Loera. Enseguida, a cada bit de los puertos utilizados asignamos un nombre. Después, asignamos las variables a utilizar, en nuestro caso de tipo unsignedShort. Debido a que en nuestro programa hay acciones que se repiten muy seguido, muy frecuentemente, lo que hicimos fue simplificar el programa en funciones, en donde una función la llamamos mediano y otra función la llamamos alto. La función mediano se ejecutaría cuando se detecte un objeto mediano, y lo que hace es lo siguiente: el LED rojo se activa, el LED verde y la banda se paran, el brazo se acerca al objeto, se cierra el gripper para tomar el objeto, se aleja del objeto, gira a 0 grados, suelta el objeto o abre el gripper, después regresa a la posición y finalmente vuelve a abrir el gripper para preparar la siguiente toma de objeto. Cabe destacar que dentro de estos for fue necesario utilizar la librería del profesor. Esta lo que nos permite es poner un retardo en microsegundos en función de una variable. En pocas palabras, eso es lo que nos permite hacer la librería. Hay otra función a la que le llamamos alto, la cual hace algo similar. El LED rojo se activa, el LED verde y la banda se paran, el brazo se acerca al objeto, se cierra la pinza del gripper, se aleja a la posición, o se regresa a la posición original, y finalmente la pinza se abre o el gripper se abre. Hasta ahora lo que va a pasar es que cuando nuestro programa sea leído, lo primero que se va a identificar son las funciones, es decir, se va a hacer un scan de todo el programa y se van a identificar las funciones. Esas funciones serán enviadas a la memoria para que cada que sean requeridas o mandadas a llamar en un lenguaje informal, estas puedan ejecutarse. Finalmente pasamos a nuestro programa principal, en donde se hace lo mismo que en cualquier programa: inicializar los puertos. El ANSEL y el ANSEL H lo pusimos en 0, que no utilizaremos entradas analógicas. El puerto A y el C lo utilizaremos totalmente como salidas, mientras que el B, los primeros 4 bits los utilizaremos como entradas, las entradas de los sensores reflex que utilizamos. Se abre un ciclo while infinito, en donde se activa primeramente el LED rojo y LED verde y la banda está en 1, es decir, que inicia la banda avanzando. Ahora, las condiciones: si
el sensor 2 es 1, o si el sensor es activo, quiere decir que tenemos un objeto mediano. O sea, si tenemos un objeto mediano, después de 5 segundos, ejecutar la función mediano, ya explicada anteriormente. Ahora, si tenemos el sensor 1 y el sensor 3 en 1, o detectando una señal, después de 5 segundos de haber sido detectado, ejecutar la función alto, explicada con anterioridad. Eso es lo que realiza nuestro programa. Como siguiente apartado vamos a ir a lo que es la integración de nuestro sistema automatizado. Como describimos anteriormente, tenemos aquí nuestro circuito, nuestra protoboard, donde tenemos nuestros sensores, nuestras entradas, nuestras salidas. Podemos observar nuestra cinta transportadora, el brazo robótico ya con sus piezas o trabas mecánicas. Y podemos observar cómo están montados el motor reductor con su acoplamiento, la banda, su cinta, los sensores. Los sensores están colocados, las barreras, los soportes fueron fabricados con el mismo material con el que está fabricado la banda y el soporte del motor. Aquí tenemos unas lámparas indicadoras que nos van a indicar justamente cuando el motor, cuando el motor de la banda esté energizado o desenergizado. Procederemos a energizar. Estamos alimentando con una fuente de 5 volts un cargador que nos entrega un máximo de 2 amperes. Y las cargas grandes, como son las lámparas indicadoras y el motorreductor, los tenemos alimentados con unas pilas que en serie nos entregan 12 volts, son 12 pilas de 1.5 volts AA. Ahora, energizamos nuestro circuito. Observamos cómo nuestra lámpara verde está energizada, nuestra lámpara indicadora, y eso significa que nuestro motor de la banda está energizado. Vamos a observar cómo avanza. La cinta está construida, fue hecha con lona reciclada. Y podremos seguir a lo que son los pasos de calibración. La banda transportadora por sí sola ya está calibrada. Recordemos que el control, nuestro código, está temporizado. Y lo único que tenemos que hacer es posicionar el brazo en su posición inicial. Una vez calibrado el brazo, ya no se tendrá que volver a calibrar, a menos que se desenergice en una posición diferente a la posición inicial. Es decir, si el brazo está en esta posición, nosotros desenergizamos, tendríamos que volverlo a calibrar para que el sistema funcione adecuadamente. Esa es la posición inicial, perpendicular a la banda, el brazo orientado hacia nosotros con el gripper abierto. Ahora procederemos a hacer las pruebas necesarias. Para poder realizar las pruebas y comprobar el correcto funcionamiento de nuestro prototipo, vamos a tener tres tipos de objetos: bajos, medianos y altos. Los objetos bajos están diseñados para que la banda siga su trayectoria. Los objetos medianos para que los coloque en la charola del lado izquierdo, y los objetos altos para que los coloque en la charola de enfrente. Ahora, los objetos a clasificar están hechos de esponja, pues es un material maleable que para el brazo es fácil tomar de la banda y para comprobar el correcto funcionamiento. Vamos a colocar la primera esponja. Se les debe dar una distancia mínima, puesto que el control es temporizado. Vamos a observar cómo califica el primer objeto. Corta los 3 barreras. La condición es primer barrera y tercer barrera cortadas. Pasan los 5 segundos. El brazo lo clasifica como un objeto grande. Seguiremos con un objeto mediano.
Vemos cómo lo lleva a su correspondiente recipiente y regresa a la posición inicial. Ahora pondremos un objeto pequeño que bien solo cortará la primera barrera. Por lo tanto, pasará de largo. Y podremos seguir colocando los objetos a clasificar. Lo clasifica como un objeto grande, pues cortó la barrera 1 y 3. Esperamos que lo clasifique como un objeto mediano, pues solo se cortó la barrera número 2. Y con esto concluimos el video correspondiente a nuestro proyecto de titulación Sistema Clasificador por Tamaños.